Bueno, chicas, entonces vamos a ir iniciando para tratar pues como de abordar el tema completo y que puedan resolver dudas o inquietudes que tengan correlación a este tema, ¿sí? El día de hoy les traje una matriz para realizar el control de los exámenes médicos ocupacionales que se realizan en la empresa. ¿Listo? De los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, creo que es de los pocos requisitos que independientemente del número de trabajadores, es obligatorio para cualquier tipo de empresa. Es decir, así yo sea una empresa de 2 trabajadores, 3 trabajadores, debo garantizar que realizo exámenes médicos ocupacionales para garantizar la aptitud física, sobre todo, ¿cierto?, de esa persona para la labor que va a desempeñar. Entonces, digamos que es de los temas que sí o sí ustedes van a tener que gestionar a nivel de empresa. Y pues la idea es que los exámenes médicos ocupacionales es muy importante que cuando se hacen para procesos de selección sean filtros, ¿listo? Es decir, que realmente uno los haga previos al inicio de las labores del trabajador. ¿Por qué? Porque muchas veces en las empresas lo tienen es como un requisito más, ¿cierto? Es decir, como un requisito más de ingreso en la compañía y dan por hecho que ya después de haber pasado las otras etapas del proceso de selección, pues que el examen médico es un requisito más, como si fuera, por ejemplo, un certificado de la EPS, un certificado del Fondo de Pensiones, ¿cierto? Como documentos personales, sino realmente los exámenes médicos ocupacionales deberían ser clasificatorios cuando usted va a contratar una persona nueva para un cargo. Porque digamos que la idea es que usted identifique, antes de que la persona llegue a la empresa, una posible patología que pueda agravarse con la labor que esa persona va a desempeñar, ¿listo? Y digamos que desde la perspectiva de seguridad y salud en el trabajo, es totalmente justificable, ¿cierto?, que usted restrinja el ingreso de una persona, es decir, que usted descarta a una persona de un proceso de selección porque su condición de salud es no apta, acorde a los riesgos que se encuentran identificados en la empresa. ¿Listo? Entonces, eso es un hilo, ¿cierto? Es un hilo conductor, porque no es simplemente hacer el examen y ya, sino que digamos que esa ejecución de ese examen tiene como dos previos antes de, ¿cierto? Uno es que yo tenga identificado, evaluado, ¿cierto? Identificado el peligro, evaluado y valorado el riesgo para ese proceso en el cual ese trabajador va a ingresar, ¿cierto? Entonces, digamos, la matriz IPR de mi empresa debe tener considerado ese riesgo. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, uno que es, digamos, súper obvio, y es, digamos, el riesgo, por ejemplo, de un riesgo químico por inhalación de material particulado, ¿cierto? Entonces, digamos que yo lo tengo que tener identificado en ese proceso en el cual el trabajador va a llegar a trabajar, ¿listo? Entonces, eso es una de los pre que yo tengo que tener, ¿cierto? Es decir, el riesgo tiene que hacer parte de mi matriz de peligros y riesgos organizacional. Y dos, además de tener ese riesgo identificado, si se acuerdan la matriz que yo les presenté, recuerden que esa matriz la llevamos hasta nivel de proceso, ¿cierto? Tarea, actividad. Se supone que yo debo tener, por otro lado, debo tener una matriz de cargos, ¿cierto?, en la cual, dependiendo del cargo, ¿cierto?, están las funciones que ese trabajador hace relacionadas con su cargo, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener claro, yo voy a contratar un aserrador, ¿cierto? Entonces ese aserrador, o voy a contratar un operario de una máquina, voy a contratar un conductor. ¿Cuáles son las funciones para las cuales estoy contratando a esa persona? ¿Listo? ¿Cuáles son esas actividades, esas tareas para las cuales estoy contratando a esa persona? Porque eso lo voy a cruzar con la matriz de riesgos y yo voy a poder asociar cuáles son los riesgos que acorde a las tareas que un cargo específico va a desarrollar, va a generar exposición a riesgo en ese cargo que va a estar, ¿listo? Eso que antes se utilizaba, que lo contrataba para lo que lo pongan a hacer, ¿cierto? Eso, digamos, cada vez se utiliza menos y se debe utilizar menos, porque eso a lo que yo lo ponga a hacer
digamos, no me permite a mí poder hacer una buena trazabilidad, entonces ese trabajador a qué riesgos se va a exponer. Entonces, muy importante que previo a yo mandar a la gente a que se haga exámenes médicos hacia lo loco, ¿listo? Entonces muchas veces usted se gasta un montón de plata en un examen médico, ¿listo? Entonces digamos que para ese riesgo del que estamos hablando, ¿cierto? Para ese riesgo químico por inhalación de polvo, entonces digamos que además pues del examen médico físico que yo le hago al trabajador para identificar cualquier tipo de anomalía física, como por ejemplo una desviación osteomuscular, ¿cierto? Un exceso de peso, un bajo peso, digamos que eso son cosas que yo identifico, que yo no, que el médico identifica en un examen médico general y en algunos casos requerido con énfasis de riesgo osteomuscular. Digamos que entonces para yo saber si ese trabajador que se va a exponer, ¿cierto?, a ese riesgo químico, entonces yo lo que debo de saber es qué examen médico me permite a mí y asociar esa exposición a ese factor de riesgo con un diagnóstico en la condición de salud del trabajador. ¿Listo? Entonces, tiene que estar muy claro, ¿listo? Eso les tiene que quedar, digamos, muy, muy detallado para que uno no haga exámenes a la loca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que para yo evaluar esa relación, ¿cierto? Entonces, como para que se hagan una idea, entonces la exposición a ese polvo, que es un riesgo de tipo químico, entonces me afecta el sistema respiratorio y el examen médico que evalúa la capacidad respiratoria del trabajador se llama una espirometría tamiz. Esa es la espirometría como base. Entonces, es muy importante que no se les vaya a perder como de vista que durante el avance en el proceso académico es muy importante por allá cuando vean las asignaturas de medicina, la asignatura de anatomía, ¿cierto? Que son como las del área médica. Eso se hace para eso, ¿cierto? O sea, esas materias ustedes las ven para eso, para que a ustedes les quede muy claro, ¿cierto? Esa asociación, ¿cierto? De ese factor de riesgo al que yo estoy exponiendo al trabajador, qué parte de el cuerpo es, digamos, la que se va a ver afectada. Entonces, y para eso, ¿qué tipo de exámenes puedo hacer? Tanto desde la etapa de diagnóstico como hasta la etapa, inclusive ya cuando me califican una enfermedad laboral, yo qué debo de controlar o de evaluar del trabajador. Listo, entonces, miren que normalmente, ¿cierto? Digamos, el tipo de pruebas que tenemos disponibles hoy en día a nivel de exámenes médicos, ¿cierto? Entonces, digamos que están básicamente acá desglosadas, son estas tres, ¿cierto? Que son como pruebas específicas, es lo que uno llama pruebas específicas. Entonces está el examen osteomuscular, ¿listo? Entonces, yo en un examen osteomuscular, ¿cierto? Además de que yo a simple ojo, ¿cierto? Un médico especialista en salud ocupacional, un buen médico es capaz de, sin necesidad de unos rayos X, ¿listo? Sí, o sea, así simplemente haciendo, por ejemplo, palpando, es capaz de identificarte si esa persona, por ejemplo, tiene desviación de columna y si esa desviación de columna es normal para la edad de la persona o si tiene algún tipo de alteración. Entonces, digamos que en las pruebas en los exámenes médicos con énfasis osteomuscular, básicamente el foco es columna, ¿cierto? Porque recuerden que la columna entonces es el centro que va a sostener, digamos, toda la parte osteomuscular del cuerpo y de ahí se derivan, digamos, como todas esas funciones posibles que la persona desde la exposición a carga física va a poder hacer, ¿listo? Entonces, normalmente, ¿cierto? Entonces, lo que se mira es columna y cadera, ¿cierto? Porque aunque uno no lo crea, la cadera, ¿cierto? Digamos, es parte de ese equilibrio en el sistema osteomuscular. Entonces, los exámenes médicos osteomusculares se enfocan en eso, en columna y en cadera. Si identifico algún tipo de desviación en ese tipo, pues en alguna parte de ese cuerpo, pues eso me va a generar que si el trabajador se va a exponer a un riesgo de tipo osteomuscular, pues yo no debería permitir que ese trabajador ingrese. ¿Por qué? Porque esa condición de salud que ella trae se va a ver agravada con la exposición al factor de riesgo al que yo lo voy a exponer. Entonces, miren que es muy importante tener esa asociación. ¿Qué más tenemos en exámenes médicos, digamos, específicos disponibles? Entonces, además de ese de riesgo osteomuscular, tenemos también disponible para los ojos, ¿cierto? Entonces tenemos visiometría tamiz o
optometría, ¿cierto? Tenemos exámenes de visiometría o exámenes de optometría, cualquiera de esas dos. El de visiometría es mucho más profundo, ¿listo? Entonces yo normalmente recomiendo es que se haga de una vez una visiometría, porque en la visiometría el médico sí revisa el ojo, o sea, en una visiometría el médico sí te alcanza a revisar el ojo. El optómetra simplemente lo que hace, una prueba de optometría simplemente lo que hace es que te determina si existe alguna dificultad visual. Entonces, yo normalmente recomiendo, ¿cierto?, que a los trabajadores que van a tener exposición, ¿cierto?, a una carga visual alta, ¿cierto?, le hagamos una visiometría en vez de una optometría. ¿Por qué? Porque además de yo detectar si tiene problemas de enfoque, de ver de cerca o de ver de lejos, ¿listo?, que es lo que hace un optómetra, una visiometría, yo adicional a eso puedo mirar, por ejemplo, si el ojo tiene algún tipo de formación, por ejemplo, de terigio, si tiene algún tipo de, por ejemplo, de exceso de presión. Eso lo determinan en una prueba de visiometría, pero en una prueba de optometría no. Entonces, normalmente pido la prueba más completica a nivel ocular, que es la visiometría. ¿Listo? Adicionalmente, ¿cierto? Entonces, digamos, esa es para la... bueno, ¿y esa para qué tipo de trabajadores se indica? Entonces, se indica para trabajadores que van a tener exposición a carga visual muy alta, ¿listo? Entonces, lo que hoy llamamos trabajos en videoterminales, es decir, trabajadores que están las 8, 10 horas del día sentados frente a una pantalla de computador, esos trabajadores tienen una carga visual alta, ¿listo? Por ende, yo tengo que garantizar que su condición visual, ¿cierto?, con la que ingresan, pues es adecuada, o si requiere corrección, por ejemplo, mediante fórmula, pues que ese trabajador tenga esa corrección mediante fórmula y que a lo largo de su, ¿cierto?, de su vida laboral, pues esa condición visual no se vaya a empeorar por el trabajo, sino que sea simplemente un efecto de la edad. ¿Listo? Entonces, con eso, con la visiometría, yo hago esa relación con ese factor de riesgo de tipo visual. ¿Qué otro examen médico específico tenemos? Tenemos el examen médico específico de audiometría tamiz, ¿cierto? Las audiometrías se hacen para los trabajadores qué pena. Les estaba hablando antes de la audiometría tamiz, ¿cierto? Entonces, las audiometrías son pruebas que se utilizan para cuando yo voy a tener trabajadores que se van a exponer a ruido, sea ruido continuo, ruido de impacto o ruido de impulso, cualquiera que sea la fuente generadora de ruido. La audiometría tamiz, entonces me va a evaluar cómo es la capacidad auditiva de ese trabajador y me entrega cómo es esa distribución en bandas de octava para yo poder hacer luego la asociación de acuerdo al factor de riesgo, ruido al que él se va a exponer, si puedo generar una alteración de la capacidad auditiva del trabajador. Entonces, esa prueba específica se utiliza para trabajadores que van a tener exposiciones a ruido, ¿cierto? Entonces, ahí está la asociación con ese tipo de examen. La espirometría tamiz, ¿listo? Entonces, la espirometría es una prueba que evalúa la capacidad pulmonar, ¿listo? Entonces, hagan de cuenta, de pronto los que se acuerdan, es como más o menos como una prueba de alcoholemia, ¿cierto? Pero más forzadita, como para que se hagan una idea de lo que es una espirometría. Entonces, la espirometría tamiz lo que me va a evaluar es cómo está esa capacidad respiratoria de ese trabajador, si existe o no algún tipo de restricción con relación a la capacidad pues, que ese trabajador tiene para respirar normalmente, para hacer el proceso inhalatorio y expiratorio normalmente. Y eso se utiliza para trabajadores que se van a exponer a peligros o riesgos de tipo químicos, ¿cierto? Sea por polvos, sea por gases y vapores. ¿Listo? ¿Por qué? Porque como esos agentes lo que entran es atacar el sistema respiratorio, entonces normalmente pues lo que yo voy a poder asociar es que un trabajador que se me exponga a un polvo, por ejemplo, es un trabajador, un minero, ¿listo?, que vaya a trabajar entonces, por ejemplo, con carbón. Entonces lo que yo le evalúo al inicio es si tiene una capacidad respiratoria adecuada, y lo que debo garantizar es que esa capacidad respiratoria, si es adecuada, no se vaya a ver afectada producto de la exposición a ese polvo al cual se va a exponer durante su vida laboral. ¿Listo? Entonces, esas son como las pruebas específicas que uno tiene con relación, digamos, directa a factores de riesgo. Entonces,
les repito, ¿cierto? Súper importante que uno se haga una idea, ¿cierto? Y uno tenga muy claro para cada cargo cuáles son esos riesgos a los cuales se va a exponer para poder saber, ¿cierto? Qué tipos de exámenes le voy a mandar a hacer al trabajador, porque me ha pasado, ¿cierto? Entonces me ha pasado desde el exceso y desde la omisión, ¿listo? Entonces yo tengo secretarias, ¿listo? Muy pinchadas, que en su examen médico de ingreso le he hecho, bueno, le he hecho evaluación médica osteomuscular, le hice visiometría, pero resulta que es que también le hicieron audiometría y también le hicieron espirometría, ¿listo? Y entonces uno se pregunta, bueno, pero si esa es una secre, ¿listo? ¿Para qué le hicieron una audiometría tamiz y una espirometría tamiz? Si no tiene un factor de riesgo específico al cual se vaya a exponer durante su labor, que yo pueda asociar con ese examen médico que hice. ¿Listo? ¿Quién sabe cuánto puede valer una audiometría? ¿O cuánto creen que puede valer una audiometría normalita? ¿Creen que eso es barato, que eso es costoso? Profe, por ahí unos 50.000 pesos. Entonces Diana dice que por ahí 50.000 una audiometría. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? No. Entonces, miren, una audiometría tamiz normalita, ¿cierto? Es decir, en una IPS que mueva volumen, puede estar por el orden de los 30.000 pesos. ¿Listo? Entonces, es una audiometría y otros 30.000 más la espirometría. ¿Listo? Entonces usted me dice, ay, pero es que 60.000 pesos no son nada. Pero si esos 60.000, si esos 60.000 pesos yo lo multiplico, ¿cierto? Por todas las personas a las que le hice que no le debía haber hecho, pero resulta que cuando usted abre el presupuesto de seguridad y salud en el trabajo, usted se gastó un montón de plata en pruebas específicas que no necesitaba haber hecho. Entonces hay que cuidar el bolsillo, ¿cierto? De las personas. Además de que eso crea una sensación, digamos, una percepción en el trabajador de que, recuerden que los exámenes se hacen al ingreso, se hacen exámenes médicos de control normalmente cada año, otros cada 2 años, o dependiendo del nivel de exposición de los trabajadores, se puede llevar inclusive hasta cada 5 años. Supóngase que es un trabajador normalito el que usted le hace seguimiento anual, ¿listo? Y resulta que cuando ingresó le hicieron todo ese paquete completo, ¿listo? Profe, perdón. Dime, Nora. Profe, una preguntita. Los que trabajan con químicos, decir, a ver cómo qué tipo de químicos le digo. Por ejemplo, cianuro, químicos de ese tipo. ¿Esas personas también hacen exámenes ocupacionales cada año o cada 6 meses? Depende del nivel de exposición pues depende del nivel de riesgo al que estén expuestos, es decir, depende de la concentración a la cual se estén exponiendo. O sea, cuando yo estoy preguntando, hablo de los que están en el punto como producción. En el punto crítico, lo que pasa es que eso depende de la concentración Nora, ¿cierto? Digamos, en químicos específicos, la periodicidad depende de la concentración a la cual se exponga el trabajador. Entonces, mira, voy a hacer como acá un ejemplo para que tú veas. Entonces, digamos que en términos de exposición a químicos, eso se mide en términos de concentración, ¿listo? O de TLB, ¿cierto? Entonces, supóngase que el TLB es 100, ¿cierto? Y resulta que lo que yo tengo en concentración en el ambiente, ¿cierto? O sea, lo que yo mido realmente a lo que se está exponiendo el trabajador son esos 100, ¿listo? Como el indicador me va a dar 1, es decir, el nivel de riesgo es decir, me estoy exponiendo al límite. Eso significa que yo debo hacer monitoreo casi que permanente de la condición de exposición a ese trabajador. Y así va bajando. Entonces, si el nivel de riesgo, ¿yo cómo puedo disminuir la frecuencia de medición? Yo puedo disminuir la frecuencia de medición si disminuye la concentración a la cual se va a exponer ese trabajador. Entonces, digamos que no es, digamos, ley o norma, ¿cierto? Que sea cada 6, cada año, cada 2 años. Eso depende del nivel de riesgo al cual se exponga ese trabajador. No sé si de pronto eso te aclara un poquito la periodicidad. Sí, profe, gracias. Uh-huh. Y digamos que eso aplica para
casi todos estos factores de riesgo, por ejemplo, para ruido, es exactamente lo mismo. ¿Listo? Digamos que para ruido, por ejemplo, el límite de exposición para ruido es de 85 decibeles. ¿Listo? Es decir, un trabajador se puede exponer, ¿cierto?, hasta 85 decibeles durante una jornada de 8 horas diarias, ese es el límite de exposición. Pero entonces supóngase que ese trabajador se está exponiendo a 90, ¿listo? Como el límite es 85 y yo lo estoy exponiendo a más del límite, la norma me obliga a que yo haga evaluación ocupacional de ese trabajador más seguido, ¿cierto? Entonces, mientras no me sé, pues no tengo en este momento clara la periodicidad, pues me cogen ahí como cortica, pero póngale, pues supóngase que que por 85 decibeles haya que hacer el examen cada año. Si son 90, te va a decir, ojo, que eso hay que hacerlo cada 6 meses. ¿Listo? Entonces, cuando yo le expongo a más de lo que lo puedo exponer por límite, eso me va a obligar a que yo haga seguimiento médico más continuo, porque se supone que si el límite es 85 y yo lo estoy exponiendo a 90, la probabilidad de que ese trabajador se enferme, es decir, pierda en este caso la capacidad auditiva, producto de la exposición a ese factor de riesgo, es mucho mayor. Entonces, como es mucho mayor, no puedo dar tanto tiempo para esperar, para evaluar si ha habido o no pérdida, pues, o sea, daño en el trabajador que se pueda asociar con una pérdida de capacidad laboral. Juan, si son 85 decibeles, 8 horas de trabajo continuo. Ese es el límite de exposición a ruido. Lo que no tengo en este momento muy claro es a ese valor, cada cuánto tengo que repetirle el examen médico de audiometría. En este momento no tengo ese valor, ese dato claro. El límite sí me lo sé, ¿cierto? Que son 85. Es decir, usted puede poner un trabajador, ¿cierto? A laborar durante jornadas de 8 horas, exponiéndolo a 85 decibeles A, que eso es importante tenerlo en cuenta, en términos de ruido. ¿Listo? Y se supone que a ese valor no hay pérdida auditiva. Lo que pasa es que, por ejemplo, la norma te exige que usted inicie a implementar medidas de control desde 80 decibeles, ¿cierto? Es decir, trabajadores que se expongan a 80 decibeles o más, debo de ingresarlos al programa de conservación auditiva. Es decir, lo voy a meter en un sistema de vigilancia epidemiológica por exposición a ruido, que ya vamos a hablar de ese tema de sistemas de vigilancia. Si eso ocurre, ¿cierto? Entonces, pero digamos que si me paso a los 85 es donde está el riesgo. Hasta 85 se considera una exposición segura. ¿Listo? Entonces, eso me permite que yo pueda repetir el examen con una mayor periodicidad. Si empiezo a aumentar el nivel de ruido, ¿cierto? Y obviamente, si el trabajador labora más horas, voy a poder exponerlo a menos. Juan me pregunta que si el trabajador se expone a los 85 y no se expone a las 8 horas, sino que se expone intermitente, el examen sigue siendo anual. Sí, se toma el límite como si fueran los 85, te da más tiempo. Lo importante es que no sea más, ¿cierto? Bueno, entonces digamos que eso, digamos, con relación a las pruebas específicas. Entonces, les decía que es muy importante tener como muy claro qué exámenes son los que sí le aplican a ese trabajador, porque como uno hace exámenes médicos periódicos, ¿cierto? Exámenes médicos al ingreso, exámenes médicos periódicos y exámenes médicos de retiro, ¿listo? Digamos que un trabajador en condiciones normales se va a inquietar, porque él te va a decir, ay, venga, pero es que usted al ingreso me hizo estos exámenes y por qué ya no me volvió a hacer tal prueba, ¿cierto? Entonces, eso genera como, digamos, un poco de confusión o malestar en el trabajador y pues digamos que obviamente eso para la empresa se traduce en costos. Entonces, es muy importante tener muy bien optimizados esos exámenes médicos para garantizar que yo le estoy haciendo al trabajador los exámenes médicos que correspondan, ¿cierto? Y no que hago exámenes médicos a la loca, es decir, le hago el paquete completo como por sospecha, ¿no? Pues como por sospecha no, porque voy a tener información que no voy a utilizar nunca y que estoy gastando plata que no me debería estar gastando en ese tema, ¿listo? Lo mismo, ¿cierto? Eso, digamos, son pruebas específicas, visiometría, audiometría, espirometría. Esos son, digamos, como ejemplos. Usted esto lo puede aumentar, lo puede disminuir, dependiendo de los exámenes médicos que le apliquen a su empresa.
está también las pruebas que se hacen, ¿cierto? Para los trabajadores que van a laborar en alturas, ¿listo? Entonces yo lo tengo agrupado en alturas, usted lo puede tener si quiere también desagregado, ¿listo? Entonces usted lo puede tener acá desagregado, que le hicieron prueba de triglicéridos, que le hicieron prueba de diferenciación de color, que le hicieron prueba de vértigo, pues, pero yo lo tengo agrupado en el paquete de alturas, porque normalmente uno lo que hace es el paquete completo de alturas, y acuérdense que es, digamos, descarta por uno, o sea, ¿cierto? Digamos, un trabajador que de todos los exámenes que yo le hago para alturas, con que uno le salga alterado, usted no lo puede poner a hacer trabajo en alturas, ¿listo? Entonces, en ese caso, digamos que como es completa la prueba, es decir, que hay que cumplir todos los parámetros del examen médico de alturas, entonces en ese caso es muy importante tener ahí como identificado, pero usted no le va a mandar, ¿cierto?, a cualquier trabajador ese examen, porque no lo va a necesitar, ¿sí? ¿Qué más exámenes tengo yo acá, por ejemplo? Tengo el tema de sustancias psicoactivas, ¿listo? Entonces, normalmente, no todas las empresas lo hacen, pero digamos, para mí es un punto importante a tener en cuenta, porque digamos que si bien es cierto, la presencia de ciertas sustancias psicoactivas puede no ser detectada en una prueba de un examen médico de ingreso por el tiempo de residencia o el tiempo de permanencia que tiene la sustancia en el organismo, pero digamos que normalmente para un trabajador, pues para una persona que sea un consumidor activo, ¿listo? Es decir, que sea frecuente el consumo de la sustancia, usted lo va a identificar en un examen médico de esos. Entonces, yo dentro del programa, ¿cierto? Sobre todo para poblaciones de riesgo que ya uno tiene muy identificados en ciertos sectores económicos en los cuales el consumo de sustancias psicoactivas es común, yo recomiendo incluir dentro de la matriz de exámenes médicos ocupacionales ese examen, ¿listo? Para cocaína y marihuana, que son, digamos, como dos de los psicoactivos de más, pues de más uso y que digamos que fácilmente voy a poder detectar en una prueba de esas. Entonces, yo, por ejemplo, lo incluyo y hace parte del programa, ¿cierto?, de control de alcohol y drogas de la compañía, ¿sí? Entonces, eso digamos que son como pruebas específicas. Entonces, retomo, listo, que me desvío un poquito, ¿cierto? Como en la explicación del detalle, me adelanté un poquito a la explicación del detalle de las pruebas. Lo que les estaba diciendo al principio, ¿cierto? Si usted hace los exámenes médicos ocupacionales de ingreso y los utiliza realmente como filtro de selección, a usted no se le debería de colar, ¿cierto? Por ejemplo, un trabajador al que usted le haya hecho, por ejemplo, una espirometría tamiz, tenga pérdida de capacidad respiratoria, normalmente, por ejemplo, las personas asmáticas, pero con asma, digamos, ya diagnosticada y en tratamiento, una persona asmática tiene pérdida de capacidad respiratoria, es decir, una prueba de función pulmonar le sale alterada. Y usted imagínese llevándose a ese pobre trabajador a laborar en un ambiente altamente contaminado con polvo, en el que muy probablemente va a tener que utilizar protección respiratoria, ¿listo? Y a eso súmale el polvero, ¿cierto? Es decir, la concentración de polvo presente en el ambiente de trabajo. Ese trabajador, muy probablemente con una condición de capacidad respiratoria disminuida, no le va a aguantar a usted una semana de trabajo, ¿listo? Entonces, ese trabajador le va a vivir a usted incapacitado, ¿cierto? Y va a empezar entonces a generarle aumento en los indicadores de ausentismo y muy probablemente, si usted lo deja en esa condición, se le va a enfermar de forma crónica. Entonces, ¿usted para qué deja que un trabajador de esos ingrese a la empresa a trabajar si la condición de salud se va a ver perjudicada durante el tiempo? Entonces, eso debería ser un criterio. Entonces, usted dice, no, es que ese trabajador se va a exponer a ese factor de riesgo, su condición de salud no es apta para esa exposición a ese factor de riesgo. La recomendación es busquemos otra persona que haga ese cargo. Esa persona no debe hacer ese cargo. ¿Listo? Entonces, digamos, la invitación es a que tengan muy claro eso, o sea, digamos, los exámenes médicos de ingreso deben ser parte del filtro de selección, ¿listo? Deben ser parte del filtro de selección, ¿cierto? Para garantizar que la persona no se te vaya a enfermar, ¿listo? No, en este momento no están haciendo espirometrías, ¿listo? Y digamos, ¿qué problema puedo tener, cierto? Entonces, digamos que en este momento están haciendo
diagnóstico de preexistencias. Entonces, los médicos, cuando tú mandas a un trabajador hoy, el médico ocupacional le debe preguntar si tiene alguna patología de base, ¿cierto?, que pueda afectar su capacidad respiratoria, y digamos que nos la estamos jugando en este momento, ¿cierto? En este momento nos la estamos jugando porque no tenemos cómo hacer espirometrías. En este momento, no es que ninguno, o sea, yo he consultado y no tenemos quien nos haga en este momento espirometrías TAMIS para trabajadores que tienen, que necesitamos evaluarles capacidad pulmonar. Entonces, digamos que lo único que nos queda es que el médico hace, digamos, diagnóstico, pero por encuesta, ¿cierto? O sea, por pregunta clínica, pero no tenemos prueba, eso se llama, no tenemos paraclínico confirmatorio de la capacidad respiratoria del trabajador. Apenas abran, hay que, digamos, o sea, apenas habiliten el servicio, hay que de una mandar a esos trabajadores a hacerles evaluación de prueba de capacidad pulmonar. Ana, cuéntame. Profe, entonces más o menos cuánto podría valer un examen, pues como con lo mínimo, pues como un más o menos, porque si la mera visiometría pues es algo costosa, porque uno encuentra de todo, pero como un más o menos como para uno saber si lo están tumbando o no en las empresas. Mira, pues uno normalmente lo que recomienda cuando ustedes van a seleccionar un proveedor de exámenes médicos ocupacionales, es muy importante que además del precio, ¿cierto? Porque lo que dice Ana, pues hay unos gatos por ahí que ofrecen X o cualquier cosa. Es importante siempre, ¿cierto? Cuando uno va a seleccionar un prestador de exámenes médicos ocupacionales, lo primero que hay que verificar es la licencia de habilitación de ese prestador de servicios médicos ocupacionales. ¿Listo? Porque esa IPS, ¿cierto? O sea, esto es una IPS, esa institución que te está prestando ese servicio debe tener habilitados todos los servicios. ¿A qué me refiero? Una cosa es que haya un médico ocupacional que haga exámenes médicos de ingreso, ¿cierto? Es decir, el que te llena, el que te llena la historia clínica del trabajador. Eso lo hace un médico ocupacional con licencia y para eso yo necesito una habilitación. Pero si yo voy a hacer adicional a eso, voy a hacer pruebas de visiometría, voy a hacer pruebas de espirometría, voy a hacer pruebas de audiometría, voy a hacer pruebas de sangre, pruebas de orina. Para cada uno de esos exámenes yo tengo que tener habilitación, es decir, la licencia me tiene que habilitar para que yo como prestador de servicio pueda realizar ese servicio. Y ojo que hay muchas IPS, prestadoras de servicios médicos ocupacionales, que tienen la licencia para el examen médico, ¿listo? Pero usted va y les pide la licencia para hacer, por ejemplo, las audiometrías y las espirometrías y se le hacen los bobos, ¿cierto? Entonces hay que verificar muy bien y de eso depende mucho el costo del examen. Entonces por eso tú te vas a encontrar IPS que te ofrecen un examen médico ocupacional con visiometría, audiometría y espirometría, y es que 50,000 pesos y uno queda como que, eso sí está como que muy raro, ¿cierto? Cuando usted va a indagar un poquito más, ¿listo?, se da cuenta que muy probablemente no están habilitados para todos los servicios. Engloban o enmascaran la prestación del examen médico ocupacional solamente con la habilitación de la historia clínica ocupacional, ¿cierto? Que es muy diferente, ¿cierto? Entonces, ojo que hay que validar eso y eso depende mucho del precio. Entonces, Ana, como para que te hagas una idea, un examen médico normalito, es decir, una historia clínica ocupacional de ingreso, solamente la historia clínica puede estar por el orden de los 20 a 25,000 pesos, solamente la historia clínica. Si te lo hacen con un examen médico, con un examen osteomuscular básico, es decir, sin radiografía, sin solamente el examen médico básico, te puede subir otros 10,000 pesos, significa que estos dos ya pueden estar por el orden de los 30,000 pesos. Una visiometría también puede valer entre 15 y 20,000 pesos. Una audiometría también puede valer entre 25 y 30, lo mismo que una espirometría. Listo, y un examen de alturas completo puede valer entre 70 y 90,000 pesos. Entonces depende, ¿cierto? Pero ahí tienes como una referencia como de precios. Normalmente yo presupuesto, ¿cierto? En los exámenes médicos ocupacionales, cuando tengo, digamos, historia clínica, osteomuscular, visiometría, que es lo mínimo que uno hace hoy en día, por ejemplo, para trabajadores de oficina. Listo, un examen de esos normalito, yo lo presupuesto entre 60 y 70,000 pesos. Listo, digamos que a veces ya por volumen uno logra negociaciones con las IPS y logra, pues, no, es que son 50, listo, entonces, o son 20, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, ellos manejan también tarifas. Y cuando tengo con
espirometría y audiometría, normalmente eso se me sube a 100.000, ¿cierto? Es como el presupuesto por trabajador que uno más o menos puede tener al año en temas de exámenes médicos. Entonces, digamos que, y ya digamos que si le subes, por ejemplo, tú haces control, por ejemplo, de sustancias psicoactivas, un control de sustancias psicoactivas vale 25.000 pesos, eso vale una prueba de sustancias psicoactivas más o menos. Entonces, ahí ya digamos que va aumentando y eso digamos como a costo-beneficio. Hay que también tener muy en cuenta qué tanto rota la población trabajadora en la empresa, ¿listo? Porque digamos que eso también me va a encarecer mucho los servicios de los exámenes médicos y me va a hacer fluctuar mucho el presupuesto de exámenes médicos en la empresa. Normalmente, Profe, dime. discúlpeme, hay una empresa que yo conozco por lo mismo de la rotación y tanta, o sea, y porque mucha gente renuncia o no aguanta ni los 3 meses. Entonces, lo que hace es que paga la mitad y la otra mitad la paga como en sí el empleado. O sea, no se la cobra inmediatamente, sino que le dice que si se va a retirar, si no puede con el empleo, pues se la cobra. Pero después de pasar los 6 meses es gratis el examen. Yo he visto ese manejo con exámenes médicos y con elementos de protección personal. ¿Listo? Legalmente eso está prohibido. Desde cualquier punto de vista legal eso está totalmente prohibido. Las empresas lo hacen, digamos, para curarse un poco en salud y lo enmascaran en otra cosa, ¿cierto? Es decir, yo no le voy a decir al trabajador, ¿cierto? Que le voy a descontar tanta plata, ¿cierto? Por exámenes médicos ocupacionales, ¿cierto? Entonces lo enmascaran, ¿cierto? En otro tipo de deducciones que le hacen al trabajador, pero desde la perspectiva, o sea, desde la perspectiva legal, eso está totalmente prohibido, tanto para exámenes médicos como para elementos de protección personal, ¿cierto? Entonces, yo sé que unas botas valen mucho, es decir, es que yo sé que gastarme 100.000 por unas botas y que ese trabajador a los 2 meses, es que ni a los 2 meses, yo he visto casos de 15 días, ¿cierto? Que a los 15 días me renuncie porque no aguanto el trabajo, ¿cierto? Y hasta el otro día se va y no vuelve. Y entonces cada uno como que, ay Dios, y perdí un montón de plata en elementos de protección, pero digamos que ahí el llamado más, ¿cierto? Es a hacer una buena estrategia con el área de gestión humana de la empresa, ¿cierto? Porque ya eso ahí es más problema de retención del talento humano, de selección y de retención del talento humano de la compañía. Entonces, a veces se desesperan mucho y contratan a cualquiera por contratarlo, ¿cierto? Y hasta se saltan y le dicen, no, ¿qué importa? Pásemelo, así que yo necesito gentes para trabajar y ya miramos luego cómo hacemos con el examen. Inclusive nos ha pasado, ¿cierto? Empresas en las que la gente entra a trabajar y por allá a los 15 días es que los mandan a hacerse el examen médico, ¿listo? Usted ya ahí no tiene nada que hacer, ¿listo? Donde usted le sale con un trabajador ahí con una restricción médica, se lo llevó, ¿cierto? Digamos, hasta ahí llegó, porque a usted le toca aguantarse a ese trabajador a no ser de que le renuncie el trabajador. Entonces, digamos que se vuelve un poquito difícil de manejar, pero si tú me preguntas, digamos que yo de boca mía no sale una autorización de ese tipo de manejos, más bien es a invitar a gestión humana a fortalecer un poco más los procesos de selección y de retención del talento humano para que el gasto no sea tanto. Algo que también, digamos, he negociado en las empresas, ¿cierto? Que se puede negociar en las empresas, es que el costo, ¿cierto? De los exámenes médicos de ingreso, los de ingreso, ¿cierto? O los de ingreso, vayan, ¿cierto? El gasto, recuerden, las empresas normalmente distribuyen los gastos a ciertos centros de costos, entonces normalmente compartimos el gasto para que el gasto no le pegue tan duro a seguridad y salud en el trabajo, porque cuando uno va y mira el gasto en seguridad y salud en el trabajo, gran proporción se va en exámenes médicos y en elementos de protección personal. Entonces, normalmente lo que uno hace es como una proporción y normalmente lo parte con gestión humana, ¿cierto? Normalmente parte ese gasto con gestión humana para que sea compartido como el gasto en los que son de ingreso. Los que son periódicos o, por ejemplo, en elementos de protección por reposición, eso sí son 100% al costo de seguridad y salud en el trabajo. Pero digamos como manejos que uno puede hacer internamente, pero es muy difícil de presupuestar. O sea, muy difícil de presupuestar porque hay indicadores de rotación de personal no volados. O sea, eso es que uno dice, donde presupueste con base al indicador de rotación de personal, me voy a gastar todo el presupuesto en exámenes médicos. Entonces, hay que tratar de mejorar un poco ese aspecto a nivel de las empresas.
Bueno, no sé si tengan algún comentario, digamos, adicional que quieran que miremos antes de seguir acá con relación a los exámenes. Entonces, como les digo, ¿cierto? Acá ustedes pueden completar, eliminar la cantidad de exámenes que ustedes, ¿cierto? La cantidad de exámenes que ustedes consideren, ¿cierto? O sea, no es que esto sea camisa de fuerza, nos digamos que ya la matriz de cada empresa es muy específica, dependiendo de los exámenes médicos que cada empresa quiera hacer. ¿Listo? Y Diana, cuéntame. Profe, si el empleado renuncia y yo le digo pues que se debe hacer los exámenes para tener en mi historia cómo se va, y dice que no se los hace o se va sin irse, o sea, sin hacérselos o simplemente, ¿cuánto tiempo tengo yo para que él se los haga después Ah, de despedirlo? Puede el, ser o que él se vaya. Ujú. Tú en los documentos de retiro del trabajador debes entregarle una carta en la cual le das la autorización para que él se haga los exámenes médicos ocupacionales de retiro. Y le das 8 días. Tiene 8 días, la perspectiva legal tiene 8 días para que se haga los exámenes médicos ocupacionales. Y si no, se da por entendido, si el trabajador no se hace el examen médico en esos 8 días, se da por entendido que él renuncia a cualquier patología que haya podido ser adquirida con base a su trabajo, ¿cierto? Entonces, tiene 8 días, eso tiene. Y tú se lo dejas por escrito en una carta en la que se la entregas, en la que le estás diciendo, mire, usted tiene autorizado para hacerse estos exámenes en tal, ¿cierto? En tal sitio hasta esta fecha. Y está la nota, está la anotación. En caso de no realizarse los exámenes médicos, digamos que renuncio, creo que es como así que dice el artículo. Pero ahí está, ¿cierto? O sea, se puede colocar en la norma en la carta que se entrega de autorización de exámenes médicos ocupacionales de retiro, pero hay que entregársela y te tiene que quedar a ti la copia de recibido, ¿cierto? De esa comunicación dentro de la documentación de retiro del trabajador. No se puede retener, ojo con esto, que lo he visto también, no se puede retener liquidaciones de trabajadores porque no se ha hecho el examen médico ocupacional de retiro, no, eso es voluntario del trabajador. Yo en lo que estoy en la obligación es de informarle dónde se puede hacer los exámenes médicos y qué exámenes médicos tiene autorizados para hacerse. ¿Listo? Y qué plazo tiene para hacerlos, pero bajo ninguna circunstancia por retenerle la liquidación al trabajador en función de que se haga el examen médico. Si ese trabajador simplemente no se hace el examen médico, pues yo considero que el trabajador salió en condición de salud normal, ¿cierto? Sin alteración, y pues digamos que puedo cerrar perfectamente ahí la hoja de vida de ese trabajador sin problema. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, entonces, siguiendo aquí en la matriz, listo, entonces, acá en la matriz tenemos, entonces, la información, ¿cierto? Del documento del trabajador, normalmente la cédula, los nombres, el cargo, listo, que va a desempeñar ese trabajador. Recuerden que yo puedo, ¿cierto? Ya eso lo vimos, digamos, por allá en los documentos que estuvimos construyendo al inicio, ¿cierto? Digamos que recuerden que yo puedo simplemente, a partir del número de cédula, tener por acá, ¿cierto? La lista de trabajadores o la lista de empleados, y simplemente con un buscar B puedo ir a jalar el nombre del trabajador y el cargo para que me coincida con toda la base de datos que yo voy a tener en la empresa. ¿Listo? Está la fecha de ingreso y la fecha del examen, ¿cierto? Entonces, ojo con esto. ¿Listo? Una cosa es la fecha en la que ingresa el trabajador a laborar y otra cosa es la fecha en la que yo le hago, ¿cierto?, el examen al trabajador. Y también está la información del tipo de examen. ¿Por qué? Porque digamos que en la fecha de ingreso, ¿cierto?, debe ser posterior a la fecha del examen, siempre y cuando el examen sea un examen médico de ingreso. Entonces, lo que debería ocurrir es que la fecha, ¿cierto?, del examen sea una fecha posterior a la fecha de ingreso. ¿Listo? Entonces, normalmente lo que yo hago es que coloco un condicional en esta matriz, ¿cierto? Entonces, normalmente lo que yo coloco es un condicional para identificar si la fecha del examen es superior a la fecha de ingreso del trabajador cuando el tipo de examen es un examen médico ocupacional de ingreso, ¿cierto? Como para identificar a quienes les dice examen médico ocupacional después de. Juan, cuéntame.
Profe, buenas noches. Profe, una consulta. Si yo tengo un trabajador, un ejemplo, renunció o hicimos recorte de personal y el trabajador resulta que no había notificado a la empresa que estaba en algún tipo de fisioterapias, por así decirlo, o en un control de X condición, y nosotros no estábamos enterados, nosotros posterior a que él de pronto se haya ido a ponga un denuncio, no sé, lo que sea, haga un reclamo, nosotros estamos en la obligación de volver a contratarlo. No, porque tú puedes argumentar, ¿cierto? Digamos, uno, ahí la clave es verificar qué hay en el reglamento interno de trabajo de la empresa, ¿cierto? Entonces, es muy importante que en el reglamento interno de trabajo de la empresa esté declarada la obligación del trabajador de informar, ¿cierto?, cualquier alteración de su condición de estado de salud. Eso es súper importante. Uno, el reglamento interno de trabajo. Dos, por seguridad y salud en el trabajo, el trabajador está en la obligación, ¿cierto? Digamos, adquiere unas responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. Eso por sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y esas responsabilidades deben de estar firmadas. Y anualmente yo debo pedirle rendición de cuentas al trabajador sobre esas responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. Y una de las responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo es informar cualquier modificación en mi condición de salud. Digamos que yo legalmente, ¿cierto?, puedo soportarle al Ministerio del Trabajo, ¿cierto?, que si ese trabajador fue el que no me informó, ¿cierto?, el que incumplió, ¿cierto?, con una obligación, tanto desde la perspectiva del reglamento interno de trabajo como desde seguridad y salud en el trabajo, la empresa tiene los argumentos legales para no tenerlo que volver a contratar. Ok, gracias, profe. Entonces ahí digamos que la clave está en que yo tenga el soporte, ¿cierto? Tengo la evidencia de que uno, en el reglamento interno de trabajo tengo declarado, ¿cierto?, esa obligación por parte del trabajador y que el trabajador conoce el reglamento, firmó el conocimiento del reglamento interno de trabajo, ¿listo? Y dos, que en las responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo, yo le entregué a ese trabajador la información de cuáles son sus responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo, está firmado que él me hizo rendición de cuentas sobre esas obligaciones en seguridad y salud en el trabajo y pues que él las incumplió. Entonces, como él las incumplió, yo como empresa no estaría en la obligación. Nora, cuéntame. Profe, de pronto yo le he entendido al compañero mal, pero entonces yo le formulo esta pregunta. Es decir, tengo un trabajador que se accidentó en sus labores, pero resulta que lleva un año incapacitado porque obviamente está en terapias, en recuperación, bueno, en fin. La ARL dice que debemos de reubicarlo, porque él debe seguir en terapia y debe seguir en recuperación. Pero resulta que la empresa está perdiendo producción. Obviamente la empresa, yo deduzco que la empresa no puede despedirlo. Exacto, ese es un caso diferente. Sí, pero lo reubica en un lugar donde obviamente el trabajador no está de acuerdo. Él puede solicitar otra reubicación o tiene que quedarse ahí o la empresa lo puede despedir. Bueno, entonces, uno, ¿cierto? La reubicación del trabajador tiene que ser concertada, ¿cierto? Es decir, entonces mira lo que pasa. Él te va a llegar con unas restricciones, que por acá está, ¿cierto? La información, ¿cierto? Él te va a llegar por acá con unas restricciones médicas ocupacionales, ¿listo? Trabajador que te llega con restricciones médicas ocupacionales te va a obligar, ¿cierto?, a hacer seguimiento a restricciones médicas ocupacionales. Y ese seguimiento implica que lo primero que yo voy a hacer es que voy a sentar al trabajador, ¿cierto?, al jefe inmediato de ese trabajador, ¿listo? Si hay cambio de área, al nuevo jefe inmediato de ese trabajador y está seguridad y salud en el trabajo, ¿listo? Con las recomendaciones médicas ocupacionales dado por el médico laboral que tiene la empresa. Entonces, si es un prestador de servicios médicos, pues debo tener el concepto del médico laboral de mi empresa, ¿listo?
Entonces, ojo que esas restricciones médicas pueden venir de Discúlpeme, enfermedades. pero usted me dice, profe, usted me dice que el médico laboral, pero si las recomendaciones las dio fue el ARL. Por eso, o sea, es decir, él viene de una patología por accidente laboral dada por la ARL, ¿cierto? Ese es el médico de la ARL. Él te va a dar un concepto médico ocupacional, ¿cierto? De unas restricciones. Esas restricciones tú las tienes que refrendar con tu médico laboral. Y tu médico laboral normalmente es una IPS, que es un prestador de servicio. Entonces, adicional a eso, tú lo tienes que mandar a hacerle examen médico ocupacional por reingreso después de restricciones. No te puedes quedar simplemente con lo que te mandó la ARL. Así el médico de la ARL sea médico laboral. Juan, cuéntame. Profe, inclusive nosotros, pues en la empresa donde yo me encuentro, cuando tenemos un trabajador que de pronto viene con una incapacidad superior a 15 días, o superior a 15 días, independientemente de las recomendaciones médicas que tenga, sea por EPS o por ARL, decía accidente laboral, nosotros lo mandamos a hacer examen post incapacidad en la IPS prestadora de servicios, pues, en la que tengamos nosotros. Imagínate, yo Y lo hacen hacemos cada como un 15 días. paralelo y hacemos pues como una comparación. Básicamente se le dice al trabajador, lleve la historia clínica, lleve los documentos a la IPS para que el médico sepa qué le recomendaron pues desde su médico tratante, pues de sea ARL o EPS. Nosotros aquí lo reasignamos, le damos una carta donde dice cuál es la reasignación, cuáles son las nuevas actividades que tiene el trabajador. Y se le da la recomendación justo por el tiempo que se recomienda, pues tanto por parte de la ARL como por parte de la IPS que nos hace el asesoramiento pues del caso. Sí, digamos que ahí, Nora, digamos que así venga por medicina laboral de la ARL, hay que hacerlo con el médico laboral propio, pues que entendemos que lo hace un prestador de servicios, pero hay como que refrendar o validar esas recomendaciones. Entonces ese trabajador te llega con esa información, ¿listo? Y tú lo que haces es que lo sientas, ¿cierto? O sea, no simplemente que entre a trabajar así como, no, o sea, tú lo tienes que sentar y hay que sentarlo a él con el jefe, si va a seguir siendo el mismo jefe o si va a cambiar de jefe. Entonces, si hay cambio de jefes, tienes que sentar a los dos jefes. Si es el mismo jefe, tienes trabajador jefe y está seguridad y salud en el trabajo con la información de las recomendaciones y restricciones que le dio el médico, ¿listo? Usted hace esto, esto y esto, ¿cierto? Según lo que dice su restricción o recomendación, usted puede seguir haciendo esto, esto y esto, o no puede seguir haciendo esto, o como no puede seguir haciendo ninguna de estas, lo vamos a cambiar para esto. Eso lo tienes que hacer con el trabajador y el trabajador te tiene que firmar ese acuerdo de reubicación laboral, ¿cierto? Si el trabajador se niega, ¿cierto? Ahí a firmarte la reubicación laboral, tú puedes escalar al Ministerio del Trabajo, ¿cierto? Para solicitar un permiso, ¿cierto? Especial de manejo de ese trabajador, ¿cierto? Pero entonces tiene que quedar la constancia que el trabajador fue el que renunció, ¿cierto? O sea, el que no quiso, ¿cierto? Hacer, digamos, caso a esa reubicación, ¿listo? Entonces tiene que quedarte la evidencia de que el trabajador acepta o renuncia, ¿listo? Esas recomendaciones o restricciones normalmente tienen un tiempo definido, ¿listo? 1 mes, 15 días, 3 meses, 6 meses, ¿listo? Yo dentro de ese periodo que dura la recomendación o la restricción, tengo que hacerle seguimiento al cumplimiento de las medidas definidas de la reubicación de ese trabajador, para evidenciar que el trabajador está, ¿cierto?, cumpliendo con esa reubicación y que no se está viendo afectada su condición de salud. Si eso se cumple, digamos que no debería haber ningún inconveniente, ¿cierto? Juan, cuéntame. Profe, dos cositas. Por ejemplo, en el caso en el que se hace la reasignación laboral y digamos el trabajador no da pie con bola en la actividad, ¿cierto? De pronto es una actividad, entre comillas, con una carga laboral que no le va a afectar la condición, pero el trabajador nada que da rinde en esa actividad, pero no hay dónde más reubicarlo. Ejemplo, digamos que tengo un trabajador que se fracturó una pierna y lo pongo, en mi empresa tenemos el punto de hidratación, que es una casetica donde los trabajadores llegan a simplemente llenar su tarrito de agua y ya.
y el señor del punto de hidratación es el que le llena el tarro de agua. Pero el señor ahí no da rinde, no da pie con bola, o sea, no da para nada, y no hay donde más reubicarlo. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Entonces tengo que dejar la evidencia de seguimiento, ¿cierto? Es muy importante, ¿cierto? Es decir, yo tengo que hacerle seguimiento, pues eso digamos que es muy al protocolo, al procedimiento que tenga la empresa. Digamos, yo normalmente lo recomiendo a los 8 días de haber iniciado, ¿cierto? El proceso de reubicación, a los 15, ¿cierto? Duplico, y al mes. Normalmente se hace de esa manera. Tengo que dejar la evidencia de esos seguimientos, muchachos. El problema es que a uno se le va la vida y se le olvida hacer los seguimientos. Entonces hay que dejar los seguimientos, y esos seguimientos se hacen con el jefe, que el jefe es la persona encargada de evaluar el nivel de cumplimiento. Ustedes no evalúan cumplimiento de funciones, pero eso hay que hacerlo en acompañamiento de los jefes inmediatos de los trabajadores, con su asesoría, pero es el jefe inmediato el que está en la capacidad de evaluar que el trabajador cumple o no cumple las funciones para las cuales fue asignadas. Y te repito, ¿cierto? Digamos que si se evidencia, ¿cierto? Que es por ya falta de voluntad, ¿cierto? Del trabajador que no quiere desarrollar las funciones, después de hacer ese seguimiento respectivo con los respectivos soportes y justificando que en la empresa no hay, ¿cierto? Ningún tipo de sitio donde yo lo pueda reubicar, yo puedo solicitar un permiso en el Ministerio del Trabajo para terminar ese contrato con justa causa, con esos soportes, con esas evidencias. Profe, no, pero es que yo hasta donde tengo entendido, la reubicación lleva unas condiciones, y en la empresa deben de buscarse un puesto para reubicar el trabajador debido a las condiciones y obviamente debido a las capacidades que tiene el trabajador. Pero así tan olímpicamente no pueden decir, ve a ministerio, ayúdeme que lo necesito sacar. Eso es un problema legal muy hondo. Por eso, pero tú hiciste la evaluación, o sea, mira lo que está diciendo él, yo ya no tengo, o sea, tengo que soportarle al ministerio que yo ya no tengo dónde más colocarlo, y que el que no quiere desarrollar las funciones del trabajador. Yo he visto casos donde la empresa le toca crear un puesto para ese trabajador, por situaciones que sucedieron dentro de la empresa, de las cuales no sé si es que está implicada por el accidente o en fin, pero he visto casos donde les toca crear un puesto para ese empleado, porque no lo pueden echar dependiendo de la reubicación que da la ARE. No por eso, pero si yo lo reubico, pero el trabajador no da rinde, no da pie con bola, o sea, es que ¿qué más se le puede inventar a un trabajador que tuvo una fractura en la pierna, o una fisura, pues, donde dice que no puede caminar, no puede tener marchas largas, no puede subir y bajar escaleras, no puede cargar más de 10 kilos? Entonces lo pongo en un puesto de trabajo donde lo que tiene que hacer es estar sentado, llega alguien con un tarrito de máximo 2 litros para que él se lo llene de agua, y aún así el trabajador no da pie con bola. No lo puedo reubicar en otro lado porque la empresa se dedica al gremio de la construcción. Prácticamente todas las actividades son pesadas. Y si el trabajador ahí, que es lo más cómodo que le puede ubicar, no rinde, pues ahí sí le queda muy difícil a la empresa decir, no, es que me voy a inventar un trabajo, no sé, siéntese aquí a contar cuántas veces pasa la gente. Tuve un trabajador que me tocó dejarlo sentado en un muro y cada 15 minutos le hacía pausas activas. Imagínense el problema que teníamos con ese trabajador. No, pero eso sí es falta de asesoría, Nora. Eso sí es falta de asesoría, Pausas activas. Digamos que porque es como si tú me dices... el trabajador, por último, él fue el que renunció, pero ese trabajador tan fácil no pudimos salir de él. Es como si tú me dices que una mujer en embarazo no se puede echar. Una mujer en embarazo sí se puede echar. Bien justificada, yo la puedo despedir. Entonces, porque es como si tú me dijeras, no, es que entonces si yo la cojo robando, entonces no la puedo echar porque está en embarazo. No, o sea, hay un incumplimiento, una infracción al reglamento interno de trabajo. Y en el reglamento interno, o sea, digamos, ahí la clave es que el reglamento interno tiene que estar tan bien soportado de que el incumplimiento a las funciones asignadas por negligencia del trabajador es una justa terminación de contrato. El problema es que a las empresas les da miedo, es porque no tienen las suficientes evidencias y soportes de que yo a ese trabajador lo he capacitado, lo he entrenado, le he dado los recursos y ya lo que él es que no quiere trabajar, ¿cierto?
Entonces, yo lo que como empresa me tengo que blindar es que efectivamente yo hice todo lo necesario para que ese trabajador desarrollara su función, ¿listo? Ya que luego el trabajador no vaya a decir, no, es que yo no tengo ni dónde sentarme, no, es que resulta que es que a mí no me dejan hacer, ¿cierto? Que él ya tenga argumentos de peso, ahí sí, digamos que ahí sí sería, o que yo no le haya hecho un debido proceso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que yo no lo voy a echar a la primera, es decir, yo le hago el primer seguimiento y entre el primer seguimiento yo no lo puedo echar. Ante el primer seguimiento yo le digo, venga, que es que no estamos cumpliendo, ¿por qué no estamos cumpliendo? Ah, porque no quiero, ¿cierto? Ah, entonces eso queda grabado, queda el acta y hago el proceso respectivo de citación a descargos como cualquier otro proceso. El hecho de que el trabajador tenga una restricción, una recomendación, no lo blinda, ¿cierto? A que yo no le pueda hacer absolutamente nada, no, bien manejado lo puedo hacer. Entonces es como el caso, lo que les digo, o sea, es el caso con una mujer, ¿cierto? En embarazo, que también parecieran, o un trabajador con discapacidad, ¿cierto? Entonces digamos que esos trabajadores, si bien es cierto, tienen en cierta medida un fuero, ¿cierto? Digamos, jurídico diferente, pero sí se puede hacer, o sea, bien soportado sí se puede hacer. Profe, y una última consultica, qué pena yo ser tan cansón. Yo tengo un trabajador que tuvo una lesión y la ARL le hizo el seguimiento, le mandó terapias, medicamentos, etcétera. Pero el señor tuvo una lesión en la rodilla, una pequeña herida, se fue como de 3 meses de incapacidad, terapias demás, pero la ARL a la fecha ya cerró el caso, ya le dijo, no, listo, ya lo evaluó el médico laboral, hasta aquí llegamos, su recuperación es satisfactoria. Pero el trabajador continúa con esa rodilla que se le inflama bastante, no puede hacer fuerza, no puede caminar, cojea, etcétera. Y el señor ha incumplido pues en el puesto de trabajo donde se le tenía justo por eso. Pero como nosotros decimos, ya la ARL dijo, hasta aquí llegó, ya su recuperación fue satisfactoria, le hizo la evaluación, con el tema de pérdida de movilidad puso que era un 0%, y le dijo que ya lo que él tenía era más bien algo patológico, pues ya por la edad, etcétera, en fin. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Ustedes pueden pedir una reevaluación ante la Junta de Calificación. Esas, digamos, esas valoraciones que hace la ARL son objeto, digamos, de reclamación ante las juntas de calificación. ¿Listo? Entonces, todo caso de, o sea, digamos, el conducto regular es primero solicitarle a la ARL, ¿cierto? Que haga, yo te recomendaría que hagan una valoración con el médico de la empresa, ¿cierto? Que el médico de la empresa determine si efectivamente puede haber o no relación con el evento y una posible afectación de la condición, que continúe la condición de salud deteriorada del trabajador, y se solicita a la ARL, ¿cierto? Que se reevalúe el trabajador y se someta, ¿cierto?, a los tratamientos que correspondan. Si la ARL se niega, argumentando que ya dieron como recuperado el trabajador, tú puedes solicitar a la Junta de Calificación de Invalidez que te corresponda, dependiendo de donde se ubica la empresa, una revisión de ese caso, ¿cierto?, para realmente evaluar cuál es la condición real de salud del trabajador, y la Junta decide. Y hay juntas regionales y juntas nacionales. Entonces, ustedes pueden llegar inclusive hasta una apelación en tercera instancia en una junta nacional para evaluar la pérdida, pues, digamos, para determinar la pérdida laboral de ese trabajador. Sí, porque es que el trabajador, profe, inclusive ya hace prácticamente un mes el ARL lo evaluó y dijo que no, es que ya no había nada que hacer ahí, ya terminaban ellos, y el señor ha tenido hasta ausentismos de hasta una semana. Entonces, lógicamente, pues se ha afectado tanto el trabajador como la empresa, porque la empresa no tiene de dónde soportarse. La EPS dice que no lo atiende porque no es de EPS, y la ARL dice que no lo atiende porque ya terminó con el seguimiento, y el señor sigue con el dolor, con la molestia, y pues sigue faltando el trabajo. ¿Y el médico laboral de ustedes qué les dijo posterior a ese reintegro? Pues cuando se reintegró, cuando se hizo el examen de posincapacidad, él todavía estaba en seguimiento con la ARL. O sea, el seguimiento de la ARL lo terminó después de haberse reintegrado y después de haberse hecho la evaluación, pues, posincapacidad. No sé si de pronto hay algún marco legal o algo así que diga que yo puedo mandar al trabajador a que lo evalúen nuevamente,
ya después de haber culminado, pues supuestamente el seguimiento de la ARL. Sí, claro, es que tú lo puedes hacer, digamos, tú puedes hacer la solicitud de revisión de ese caso, ¿cierto? Con ese soporte médico. Listo, digamos, a ti el trabajador te está manifestando que hay alteración de condición de salud generado por un evento asociado con el trabajo. Listo, entonces en ese caso, tú lo vas a mandar donde tu médico laboral, ¿cierto? Donde tu médico laboral, donde tu prestador de servicios de salud. Y si ese médico te avala ese argumento que está dando el trabajador, listo, hay elementos, digamos, probatorios para solicitar a la ARL que haga la revisión del caso. Si la ARL se niega, ¿cierto?, a hacer la revisión del caso del paciente, tú puedes escalarlo a la Junta. Pero el primer paso es ese, ¿cierto?, hacer como la petición de revisión del caso del trabajador para que puedas, digamos, iniciar el proceso. Listo, ok, profe, muchísimas gracias y discúlpeme de pronto abandonar la clase, pero acabo de entrar a trabajar, entonces está muy interesante todo el tema, pero me toca dejarlos. Muchísimas gracias por toda la información. Juan, con todo el gusto, una feliz noche. Bueno, siguiendo entonces por aquí, como para que vamos avanzando, ¿cierto? Entonces, además de la información, ¿cierto? De el cargo, la fecha de ingreso, la fecha del examen y el tipo de examen, ¿listo? Entonces, de esos tipos de exámenes, ¿cierto? Tengo entonces los normalitos, ingreso, periódico de retiro, pero también entonces tengo exámenes generados, lo que estábamos hablando, exámenes generados post incapacidad, ¿cierto? O un examen, digamos, post reintegro, ¿listo? Entonces, digamos que hay múltiples exámenes que yo puedo hacer y eso tiene que estar, digamos, contemplado en el procedimiento de exámenes médicos ocupacionales que tenga la empresa, es decir, cada empresa es autónoma, ¿cierto? En ese caso, de determinar la periodicidad con la cual lo voy a hacer, ¿listo? Pongo un ejemplo. Digamos que el compañero nos decía, bueno, aquí en mi empresa cualquier incapacidad de más de 15 días me genera automáticamente que yo mando al trabajador a examen médico post incapacidad. Hay empresas que dicen, no, pues es que 15 días de incapacidad no son nada, yo los voy a mandar, es cada 30 días. Está bien, listo. O sea, digamos que no hay una norma que te diga, ¿cierto?, ¿qué es una incapacidad laboral larga? No, pues eso no está, ¿cierto? No está contemplado, digamos así, como tácitamente a incapacidades de cuánto tiempo, ¿no? Digamos, normalmente uno lo que asocia es, digamos, yo hago esta regla, ¿cierto? Yo hago como esta regla general. ¿Usted qué hace cuando un trabajador sale a vacaciones? ¿Cierto? Entonces, sí, ¿cierto? Normalmente uno lo que dice es, bueno, normalmente posterior al periodo de vacaciones, ¿cierto? Debería coincidir, ¿cierto? Con el examen médico, ¿cierto? De periódico de ese trabajador, ¿cierto? Porque se supone que las vacaciones son al año, ¿cierto? De haber cumplido su tiempo, pues su periodo laboral. Y entonces normalmente entonces yo lo que hago es que hago coincidir, ¿cierto? Eso es una buena estrategia, hacer coincidir después de regresar de vacaciones la frecuencia para el examen médico normal, ¿cierto? Pues el examen médico periódico, perdón. ¿Listo? Entonces, con esa misma analogía, ¿listo? Entonces, si el periodo de descanso, ¿cierto?, de vacaciones son 15 días, es estándar, ¿cierto?, por ejemplo, de que incapacidades iguales o superiores a ese tiempo es un buen estándar, por ejemplo, para hacer exámenes médicos post incapacidades. ¿Listo? Algunas empresas los manejan con 30, ¿cierto? Y hay empresas que inclusive lo manejan con 60 días de incapacidad, ¿cierto? Pero digamos, eso es muy a criterio de la empresa, qué incapacidades considera incapacidades, tiempos de incapacidad críticos para considerar necesidad de examen médico ocupacional específico para ese trabajador, ¿sí? ¿Qué más entonces es acá relevante de tener? Entonces, el concepto médico ocupacional es fundamental, ¿cierto? Entonces, realmente lo que usted busca es que el médico, ¿cierto?, le dé un concepto ocupacional de apto, es decir, que ese trabajador es apto para realizar esas labores, ¿cierto?, para las cuales usted lo va a contratar o está contratado, ¿cierto? O que hay conceptos médicos ocupacionales que dicen, ¿cierto?, apto con, ¿cierto?, restricciones o recomendaciones médicas. Y hay unas que son recomendaciones médicas generales y otras que son recomendaciones médicas ocupacionales. ¿Listo? Entonces, hay recomendaciones médicas asociadas con las patologías de base
que no tienen relación directa con la labor que el trabajador va a desempeñar. ¿Listo? Entonces, les voy a colocar, digamos, ejemplos como para que ustedes se hagan ideas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un trabajador, ¿cierto?, que tenga problemas que tenga problemas, digamos, de depresión, ¿cierto? Digamos que sufra de la presión, ¿listo? Y es un trabajador que va a laborar en oficina, ¿listo? Entonces, digamos que ese trabajador, ¿cierto? El médico muy probablemente me va a dar un concepto médico ocupacional, ¿cierto? Pero como es un trabajador, por ejemplo, que es hipertenso, ¿listo? Entonces se va a decir, en las recomendaciones médicas generales se va a decir continuar con tratamiento médico general para el manejo de su patología de base, ¿cierto? Entonces, esa patología de base puede ser entonces una enfermedad de ese tipo que no te genera, ¿cierto? Digamos, una restricción física como tal para la labor para la cual fue contratado ese trabajador, pero que sí, digamos, te va a incidir en que tú le debes recordar al trabajador que parte de las obligaciones de su condición de salud, no por el trabajo, sino por su condición de salud general, pues debe tener en cuenta. Listo, entonces miren que pues normalmente uno lo que busca es que esos conceptos médicos, ¿cierto? Casi todos sean ocupacionales, hay algunos aptos, perdón, hay unos que le salen a uno aptos con recomendaciones o aptos con restricciones. Y la diferencia pues básicamente radica en si esa recomendación o restricción es de tipo general o si es de tipo ocupacional. ¿Listo? Entonces, las recomendaciones que son ocupacionales son aquellas que se relacionan directamente con la labor. Entonces, lo que hablábamos, un trabajador que no puede, ¿cierto?, estar de pie más de tanto tiempo, o un trabajador que no puede levantar cierta cantidad de peso, un trabajador que no puede hacer esos tipos de movimientos repetitivos, un trabajador que no se puede exponer a cierto nivel de ruido, un trabajador que no se puede exponer a cierto tipo de contaminante. Entonces, ese tipo de recomendaciones o restricciones me van a generar a mí que yo tenga que implementar medidas de intervención específicas para garantizar que ese trabajador no se vaya a agravar su condición de salud producto de esa limitación que se identificó. Entonces, digamos que cuando usted logra identificar eso en exámenes médicos de ingreso, no hay problema, ¿cierto? Porque usted podría descartar a ese trabajador para laborar en la empresa. Pero ya cuando el hallazgo es en un examen médico periódico, ¿listo? O en un examen médico producto de un regreso de incapacidad, ¿cierto? Ya sea por una enfermedad general o por un accidente de trabajo, pues digamos que en ese caso sí me va a obligar a mí sí o sí implementar el procedimiento de manejo de recomendaciones y restricciones médicas laborales, que era el que estábamos hablando, ¿listo? Del que hicimos la intervención ahorita. Entonces, digamos que ahí la idea es entonces poder identificar qué tipos de trabajadores tengo, ¿cierto?, con ese tipo de restricciones. El campo de observaciones me sirve, por ejemplo, para lo que estábamos hablando con el compañero, ¿cierto? De que, por ejemplo, ese trabajador en ese periódico necesitaba una espirometría tamiz, yo no se la hice, ¿cierto? Entonces yo puedo dejar acá las observaciones pendiente, ¿cierto? Prueba de espirometría tamiz por ejemplo, por contingencia COVID, ¿cierto? Entonces digamos que ese campo de observaciones me sirve como para reflejar la información del examen médico. Y digamos que acá lo que yo hago es plasmar, ¿cierto? Si ese trabajador, ¿cierto? Pues si ese trabajador llegó con algún tipo de recomendación médica general, con algún tipo de recomendación médica ocupacional o con algún tipo de recomendación de restricción médica ocupacional, ¿cierto? Entonces, casi que yo se las tengo acá separadas, ¿cierto? Pero digamos que hoy en día yo las puedo tener casi que juntas, es decir, yo puedo tener recomendaciones y restricciones, ¿cierto? Lo que pasa es que las recomendaciones se entienden como optativas, pero realmente yo no conozco ninguna empresa que haya omitido, pues, o sea, que entienda que las recomendaciones no debe implementarlas. Normalmente si a uno le llega un trabajador con una recomendación médica, pues usted no va a dudar de esa recomendación, usted la implementa, ¿cierto? Entonces digamos que casi que las recomendaciones y las restricciones se manejan de forma muy similar.
Lo que pasa es que la forma en digamos, las redacta el médico hace que sea una recomendación o hace que sea una restricción. Entonces, digamos, un lineamiento dado por médico tipo recomendación, listo, entonces se recomienda no levantar, ¿cierto?, pesos superiores a 10 kilos, listo. Y una restricción es no está permitido levantar pesos de más de 10 kilos. Entonces, el uno es prohibitivo, ¿cierto? El otro es de recomendación. Pero yo como empresa, si me llega un trabajador que dice no recomiendo, ¿cierto? Desde la recomendación, yo casi que lo tomo como una restricción y hago las medidas correctivas requeridas para que ese trabajador cumpla, ¿cierto? Con esos lineamientos que me está dando el médico. Entonces, lo pueden tener así separado o simplemente lo pueden tener junto como recomendaciones, restricciones, ¿cierto?, médicas ocupacionales, como quieran manejarlo, ¿cierto? Cualquiera de las dos formas es válido. Se los dejo ahí, se los tenía ahí separaditos como para que vean la diferencia y eso ya es como muy manejo de la persona que esté administrando pues como la información y la base de datos y como le quede más fácil manejarlo. ¿Listo? Y está la información de los sistemas de vigilancia epidemiológicos. ¿Listo? Entonces, ojo que si yo tengo un trabajador expuesto a un factor de riesgo, ¿cierto?, generador de una enfermedad laboral, entonces, si yo tengo un trabajador expuesto a ruido, se entiende que por estar expuesto a ruido, ¿cierto?, por encima de los 80 decibeles, entonces hay riesgo de exposición a ruido, le hago audiometría a ese trabajador, pues yo no me puedo quedar simplemente con que está expuesto al factor de riesgo y le hice la prueba, no, a ese trabajador lo tengo que meter a un programa de seguimiento para evaluar si hay o no pérdida de la capacidad laboral de ese trabajador, que es lo que hacen los sistemas de vigilancia epidemiológico. Entonces hay que cruzar la información. ¿Y yo cómo cruzo la información? Debo tener el nivel de exposición del trabajador, ¿cierto? Para evaluar ese nivel de exposición, qué tan cercano o qué tan alejado está de generarme una enfermedad, ¿cierto? Entonces, el límite de los 85 decibeles. Entonces, yo debo de tener medido en sitio realmente cuánto es el nivel de presión sonora al cual se exponen mis trabajadores. Estoy muy cerquita o muy lejos de esos 85, eso me va a determinar qué tanta es la probabilidad de que ese trabajador se me enferme o no. Y yo cruzo la información de los trabajadores expuestos con el nivel de exposición y evalúo población enferma o población sana. Si llego a tener algún tipo de persona expuesta al riesgo y se me enferma, listo, significa que el riesgo se me está materializando en esa población trabajadora. En sistemas de vigilancia epidemiológicos aún estamos muy crudos a nivel de empresas, ¿listo? Digamos que nos falta todavía mucho para cruzar información, porque digamos que normalmente se hace muy alejado. Les voy a colocar un caso, ¿listo? Entonces, resulta que la empresa, porque digamos no maneja muy bien la gestión del riesgo, entonces digamos que no ha realizado las mediciones de evaluación de exposición de ese trabajador, ¿listo? Entonces, en ruido yo debería de tener dosimetrías de ese trabajador que se expone a ruido. ¿Qué me ha pasado? ¿Listo? ¿Qué he encontrado? Que hay empresas que por cumplir simplemente hacen dosimetrías a la loca, ¿listo? Y usted va a cruzar, ¿cierto?, los resultados de las dosimetrías con las evaluaciones médicas ocupacionales de los trabajadores y resulta que usted le hizo dosimetría a un trabajador que no tenía examen médico ocupacional de exposición a ruido. Entonces no hay cómo cruzar la información. Entonces eso tiene que estar muy bien mapeado. Trabajador expuesto a ruido, le hago audiometría para evaluar la capacidad auditiva y adicionalmente debo tener la referencia de cuál es esa medición de ruido, es decir, cuál es la dosimetría que se asocia a la exposición ocupacional real de ruido de ese trabajador. Esas son las tres variables que uno cruza cuando hace sistemas de vigilancia epidemiológica y usted lo que monitorea en un sistema de vigilancia epidemiológica es si el trabajador está sano o está enfermo, ¿listo? Expuesto a ese factor de riesgo. Entonces, esto debería tener como una asociación, ¿cierto? Es decir, significa que si yo por acá coloqué que ese trabajador se va a exponer a riesgo osteomuscular, es decir, le hice prueba de examen osteomuscular, eso me debería generar, ¿cierto? Que ese trabajador ingrese, por ejemplo, al sistema de vigilancia epidemiológico de carga física o de riesgo ergonómico, ¿cierto?
Y así, digamos, sucesivamente. Si yo tengo un trabajador, por ejemplo, que se expone a ruido, ¿listo? Entonces tiene exposición a ruido, pues adicionalmente, ¿cierto? ¿Debería de qué? Debería de pertenecer a qué? Al programa de conservación, al sistema de vigilancia de conservación auditiva. Entonces, una medición, ¿cierto?, de una condición de salud me debe llevar a que yo le haga seguimiento a ese trabajador a través de un sistema de vigilancia epidemiológico. No me sirve tener evaluada la condición de salud del trabajador y no hacerle seguimiento de ninguna forma, o sea, no incluir a ese trabajador dentro de los trabajadores que tengo que meter al programa de seguimiento en ese sistema de vigilancia epidemiológico. Entonces, casi que debería tenerlos mapeados el uno y el otro para poder, ¿cierto?, garantizar que haya trazabilidad en la información que se está generando a nivel de la empresa. ¿Listo? Y acá, digamos, pues dejo un campo como para diligenciar si se requiere algún tipo de acción de intervención, porque muchas veces, pues, el trabajador entró sano, ¿cierto?, no requiere sino ingresarlo al sistema de vigilancia epidemiológico y digamos que no tengo que hacer ninguna medida de control específico, pero hay otros, ¿cierto?, que sí requieren que yo le haga seguimiento a que efectivamente está cumpliendo con las recomendaciones, con las restricciones, o que efectivamente tengo que realizar algún tipo de control a través del sistema de vigilancia epidemiológico. Entonces, digamos que en esta matriz usted puede consolidar como toda la información para derivar hacia adelante, digamos, esos exámenes médicos. Recuerden que se enfocan mucho en el tema de enfermedad laboral, ¿cierto? Esos exámenes médicos se enfocan mucho en gestionar esos riesgos que se materializan en enfermedades laborales, ¿cierto? Es, digamos, como el gran foco de las evaluaciones médicas, y digamos que se hace y se garantiza es que con el tiempo ese trabajador garantice, ¿cierto?, que su condición de salud solamente se ha visto deteriorada por la condición normal de la edad. No sé, chicos, si tengan alguna otra pregunta, quieren hacer algún comentario. Profe, yo no. Muchas gracias, profe. Con todo el gusto. Profe, excelente taller. Bueno, chicas, no sé si, pues, si no tienen más duditas, si quieren que aclaremos algún otro tema, pues algún concepto acá de los que vimos, ¿no? Entonces, digamos que acá, digamos, la ventaja de ustedes poder tener la información acá registrada, ¿cierto?, en el Excel, es que digamos que esto se va alimentando en función de cada examen médico que yo voy haciendo, ¿listo? Así yo a un trabajador le haya hecho, ¿cierto?, 5, 6, 7 exámenes médicos, pues yo debería tener una fila, ¿cierto?, por cada uno de esos exámenes médicos que le he hecho al trabajador, para tener el histórico, ¿cierto? Esta es la forma como, digamos, usted controla el histórico de esa información de cada uno de los trabajadores. Porque a veces, ¿cierto?, digamos, solamente tenerlo en físico y no tenerlo consolidado no le permite a uno identificar muy fácilmente cuándo es, digamos, la próxima fecha que a ese trabajador le tocaría examen médico periódico. Pero si usted, por ejemplo, acá, listo, digamos que este fuera mi examen médico, y supongamos que yo entré por allá en el 2000, digamos que yo entré el 3 de febrero del 2015, ¿cierto?, a la empresa, o del 2020, para que no se nos vaya muy lejos, y hagamos como el ejercicio, ¿listo? Del 2019, para que veamos dos, ¿cierto? Entonces, resulta que para eso a mí me hicieron el examen médico de ingreso el 31 de enero del 2019, ¿cierto? Que digamos que sería una fecha de ingreso una fecha de examen antes del ingreso, ¿cierto? Y que este fue mi examen médico de ingreso, ¿listo? Yo podría, ¿cierto? Saber, ¿listo? En función de la fecha del examen, ¿cierto? Yo podría, por ejemplo, acá, insertar, ¿cierto?, una columna, ¿cierto?, y tenerla, digamos, ahí oculta, ¿cierto? Entonces,
puedo tener acá examen, ¿cierto? Médico periódico, ¿cierto? Como para tener ahí el seguimiento. Yo a esto, ¿cierto? Simplemente le puedo colocar a ojo, a esto, súmele 365 días, 365, ¿listo? Y eso me dice, ¿cierto? Ojo que a ese trabajador deberíamos de estarle haciendo su próximo examen, su próximo examen médico periódico el 31 de enero del 2020, ¿listo? Y yo puedo tener eso con un condicional, ¿cierto? Entonces yo puedo tener eso con un condicional y decir, ojo que, ¿cierto? Si esta fecha, ¿cierto? Es menor o mayor, ¿cierto? A la fecha actual, pues entonces, ojo que me la ponga, por ejemplo, rojita para uno ir identificando qué trabajadores se le han vencido los exámenes médicos periódicos para uno poder, ¿cierto? Identificar ese tipo de información. Entonces, tenerla en Excel le facilita a uno mucho después poder mover la información y poder generar esos reportes con relación a los exámenes médicos. Y la clave aquí es que cada fila sea un registro, ¿cierto? Entonces, así, ¿cierto? Sea, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Ana, listo, y cargo jefe, listo. Entonces, digamos que así yo tenga, ¿cierto? A Ana en 5 exámenes, así resulta que es que por allá, ¿cierto? La fecha de ingreso sigue siendo la misma. Le hicimos el 5 de febrero, pues no sé, eso nunca es tan exacto, pero digamos que suele coincidir. Listo, en la fecha de examen le hicimos eso, le hicimos el periódico, le hicimos un examen periódico, listo. Digamos que yo podría saber, ¿cierto?, cuándo sería el próximo examen médico que le tocaría a ella. Entonces, según eso, yo a más tardar, ¿cierto?, el 4 de febrero del 2021 debería de haberle hecho el examen médico ocupacional a esa niña, ¿cierto? Entonces, si yo acá coloco, ¿cierto?, la función hoy, ¿cierto?, que es el día de hoy, si yo le digo a esto igual hoy, ¿cierto?, y hoy me devuelve la fecha de hoy, y, ¿cierto?, supongamos que yo acá le voy a decir que me creé una regla en la que, ¿cierto?, si esta celda, ¿cierto?, es que es si esta fecha, ¿cierto?, es mayor, ¿cierto?, a esta, ¿cierto? Entonces, si la fecha actual es mayor a la fecha en la cual yo le tuve que haber hecho el examen, eso me debería entonces poder, ¿cierto?, devolver, ¿cierto?, un rojito. ¿Listo? Entonces, ¿cierto? Como ese examen médico periódico, ¿cierto? Yo no pues ya superó, entonces yo debería de qué? Yo debería entonces acá, ¿cierto?, haberle hecho a esa empleada, le debe haber hecho ese examen médico ahorita en marzo. Entonces, supongamos que con la misma fecha de ingreso, ¿listo? Yo voy a decir, sí, por allá nos acordamos y el 15 de marzo del 2021 le hice el examen. ¿Cuándo le vuelve a tocar, cierto? El 15 de marzo del 2022. Entonces, vamos a ver acá. Voy a darle acá a deshacer, voy a cambiar este condicional para que no me quede editar, y la única fija tiene que ser F1, que es donde está esta, me debe variar. F8 no puede ser fija para que la pueda mover, ¿cierto? Entonces, que sea rojito, aplicar, aceptar, listo. Pero si le digo a esto que el próximo examen sería en el 15 de marzo del 2022, ¿cierto? Entonces, simplemente ya sé que a Ana, listo, ¿cierto? El próximo examen le toca en el 2022 y puedo estar tranquila de que ya el examen se lo hizo, porque ya su próximo examen periódico sería en esa fecha. Y digamos que así uno puede ir controlando las fechas para realizar diferentes exámenes para los trabajadores. Entonces, teniéndolo en Excel es mucho más fácil, ¿cierto?, uno poder gestionar la información de esos exámenes médicos.
listo. Bueno, chicas, si no tienen más dudas, preguntas, digamos que eso era pues como lo que teníamos para trabajar el día de hoy. El sábado sería como el último encuentro del TAC. El sábado trabajaríamos en el tema de inspecciones, que era como la otra propuesta, el otro tema que estaba propuesto para abordar, como para que miren las ventajas que tiene de hacer, por ejemplo, informes de inspecciones en Excel para poder generar, pues como, por ejemplo, trabajar sobre fotos y que eso yo pueda como generar la información ahí de forma directa. Entonces, digamos que la idea sería como poder trabajar el sábado, porque ya esta semanita pues como que terminamos la ejecución de estos talleres. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, chicas, con muchísimo gusto, que tengan una feliz noche y que descansen. Gracias, profe. Feliz Igualmente noche. que descanse, igual para Hasta todos. mañana, compañeras.